Y ahí tenemos que interpretar todos los libros del Antiguo Testamento, no perdiendo la figura del Señor Jesús. Recordando que Él es el verbo, la palabra, y que todo en el Antiguo Testamento se refiere a la palabra viviente, a Cristo. Cada vez que usted lea palabras del Antiguo Testamento, tiene que interpretar esa palabra con la figura de Cristo. Cuando usted incluye a la figura de Cristo a todo el Antiguo Testamento, cuando lo lea, le va a ser muy fácil interpretarlo. Y si no fácil, le va a ser muy claro poder interpretar, porque al conocer los libros de la Biblia del Nuevo Testamento y con esa figura del Nuevo Testamento, con la figura de Cristo, poner en las palabras del Antiguo Testamento, usted va a poder tener más claro el mensaje de la palabra de Dios. Esto tómelo como muy importante, porque cada uno de los que profundice la palabra, cada uno de los que investigue profundamente para tener discernimiento espiritual de la palabra, y cada uno de los que pueda escudriñar la Biblia en lectura y en oración, cuando usted no entienda algo de la palabra de Dios, ore esa palabra y el Espíritu Santo va a darle la revelación, porque dice: todo lo que pidieras orando, lo recibiréis. Y cuando nosotros pedimos sabiduría de lo alto, cuando nosotros pedimos entendimiento de la palabra y oramos, ese es el espíritu de la palabra. Por eso el Señor va a revelar la palabra. El Antiguo Testamento lo va a revelar, porque el Nuevo Testamento, los 4 evangelios hablan de la vida de Jesús, y es más fácil poder ver la vida de Jesús en ese cuadro, en esa figura. Pero si nosotros de esos evangelios tomamos la figura de Jesús y lo ponemos en la palabra del Antiguo Testamento, vamos a encontrar que el cuadro se completa, que la figura que nos está mostrando la historia bíblica se completa, y podamos ir mucho más allá, avanzando en edificación del conocimiento de la palabra de Dios. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Así como el mar cubre las aguas, o las aguas cubren el mar. Claro. En forma uniforme, las aguas cubren, el mar cubre todas las cosas en forma uniforme. Así el conocimiento de la gloria de Dios será en nuestras vidas. Alguien edificado, Satanás le tiene temor, terror a alguien edificado. Alguien que viene a la iglesia, Satanás no le tiene ni temor ni nada. Lo trata de engañar, como lo trató de engañar el Señor Jesús. Pero alguien que se edifica y que conoce la palabra, ese es el terror de Satanás. Cuando alguien conoce la palabra del Señor. ¿Sí, amén? Y lo que nos deja sorprendido en este libro de Levítico es que el capítulo 1 habla del holocausto. En el capítulo 2 habla de la ofrenda de flor de harina con aceite. En el capítulo 3 habla de una ofrenda que es la ofrenda de paz. Y en el capítulo 4 habla de una ofrenda que es la ofrenda por el pecado. 4 ofrendas en los primeros 4 capítulos, 5 ofrendas en los primeros 5 capítulos. La ofrenda por las transgresiones.
En el día de hoy vamos a hablar de esta ofrenda del capítulo 4, la ofrenda por el pecado. Y llama mucho la atención de que el capítulo 1 fuera el holocausto, en el capítulo 2 la ofrenda de flor de harina, en el capítulo 3 la ofrenda por la paz, y recién en el capítulo 4 la ofrenda por el pecado. Si nos hubieran dado a escribir a nosotros, hubiéramos comenzado por la ofrenda número 4 en el segmento del capítulo 1, porque es lo más preocupante de la vida del hombre, el pecado. Pero Dios le da un comienzo al holocausto. Y el holocausto es el sacrificio de Cristo, lo que dio complacencia a Dios, lo que dio satisfacción a Dios, lo que dio disfrute a Dios, lo que dio regocijo, es que la vida de Jesús fuera puesta por todos nuestros pecados en ofrecimiento para cumplirse la voluntad del Padre, y no la del Hijo, sino la del Padre. Jesús cumplió la voluntad del Padre y pagó todos los requisitos del Padre en un holocausto. Holocausto es lo que sube a Dios, lo que asciende a Dios. Y nunca nadie antes subió nada que dio complacencia a Dios, sino la vida y la muerte de Jesús. La vida de Jesús fue intachable. Y en varias ocasiones el Padre abrió los cielos y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La vida de Jesús fue un vivir santo, agradable a Dios. Subió al cielo. Y la muerte en el sacrificio de la cruz fue lo que satisfizo a Dios. Por eso Él lo hizo Salvador de todos nosotros, de toda la humanidad. Por eso nadie va al Padre sino por Jesús. El holocausto fue la unidad perfecta, el sacrificio absoluto, la ofrenda completa y la ofrenda perfecta. El sacrificio absoluto no se lo podemos dar nosotros, ni en el vivir diario, ni poniendo nuestra vida, porque nuestra vida no fue perfecta, tuvo pecado. Entonces, Él cumplió el requisito del Padre. Y cuando yo no puedo alcanzar esa marca, ese récord, tengo a alguien que sí lo alcanzó. Tengo a alguien que es Jesús. Él es mi holocausto a Dios. Él es mi holocausto. Cuando yo no puedo alcanzar el vivir santo y el sacrificio que asciende a Dios, yo tengo a alguien que lo hizo por mí. Yo tengo a Jesús. Él es mi holocausto. Dios, yo no puedo vivir ese vivir santo perfecto, pero Él, el Señor Jesús, es mi holocausto. Es mi sacrificio absoluto. Es mi ofrenda perfecta a ti. Es la unidad perfecta a ti. Y cuando nosotros no podemos alcanzar a ser absolutos para Dios en ese sacrificio, tenemos un sacrificio que es Cristo por nosotros. Y cuando nosotros recibimos la ofrenda de paz, que es la flor de harina mezclada con aceite,
y con olíbano, que es el incienso con una resina, con un aceite, una fragancia. Obtiene una fragancia que es la fragancia de la resurrección y que es el suministro de nuestra vida, porque el término de ese pan es nuestro nutriente, es nuestro suministro, es nuestro alimento. El alimento diario es Jesús. Jesús es el pan de vida. Si yo quiero seguir viviendo en Cristo, el que tiene a Cristo tiene la vida y es mi suministro diario del vivir santo. Si yo quiero ser agradable a Dios, cada mañana cuando me levanto debo recurrir al suministro de vida, que es el pan de vida, que es Cristo en mí. Cuando yo como de ese pan, cuando yo abro mi boca para orar a Dios y como de ese pan, yo tengo el suministro de un vivir santo ese día. Ese día mi suministro es Cristo. Mi holocausto es Cristo. Es mi sacrificio absoluto. Pero el vivir santo de mi vida aquí en la tierra es comer de ese pan de vida. Es comer de Cristo. Es aceptar el suministro, lo que me nutre para seguir permaneciendo, para seguir perseverando, para seguir el camino recto del Señor. Tengo que tener la vida de Dios. Si yo no tengo la vida de Dios, si el suministro de Cristo no viene a mi vida, si no se me nutre la vida de Cristo en mí, no podré permanecer, no podré avanzar espiritualmente. Espiritualmente, para avanzar en el reino de Dios, debo tener el suministro de Cristo, el estar nutrido por Cristo y que Él sea mi alimento cada día para tener un vivir santo, para agradar a Dios, para romper con las tinieblas, para quebrantar los yugos de la carne, para seguir adelante venciendo en el reino de Dios. Debo comer cada mañana de Cristo, allí en el altar del sacrificio, allí donde debo poner mi vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y comer de ese suministro y alimentarme con Cristo. Aleluya. Y puedo vivir ese vivir santo, glorioso, agradable, en grato aroma, en perfume agradable, en una fragancia de la vida resucitada de Jesús. Yo resucito. Si yo, en el orden espiritual, si no muero, no puedo resucitar. Pero si yo vengo a morir al altar, puedo resucitar en la fragancia de la resurrección. Él empieza a tener el aroma del grato aroma, el perfume agradable de una vida que es resucitada, una vida que traspasó la muerte. Por eso, esas dos ofrendas son las más importantes. Y cuando yo voy a Dios, aunque el pecado sea horrendo, feo, pero nunca va a estar en primer lugar, sino que en primer lugar está el holocausto, que es Cristo. Segundo lugar, para tener vida y suministro de Dios en mi vida, es el alimento del pan de vida, es Cristo. Y cuando uno está en paz con Dios el Padre a través de Cristo, y con Cristo a través de que Él sea mi suministro, va a venir paz, la ofrenda de paz. ¿Comprenden la secuencia ahora de la Escritura? ¿Por qué la Escritura tiene ese orden? Ese orden lo tiene porque lo primero para Dios el Padre
es que tengamos un sacrificio absoluto. Como no lo podemos tener, lo tenemos a Cristo, que Él es el sacrificio absoluto para el Padre. Y si estamos bien con el Padre y comemos la ofrenda del alimento de Cristo, eso nos va a dar paz con Dios. A través del Espíritu Santo nos va a dar paz con Dios. Y esta es la ofrenda de paz. Cuando uno está bien con Dios, cuando uno está relacionado con Dios, cuando uno está a cuenta con Dios, cuando uno dice: gracias, Señor, por tu perdón. Soy agradecido por tu perdón. Soy agradecido por esa paz que tengo con Dios. Bendito sea Dios. Es maravilloso la secuencia de esta escritura, porque al ser el sacrificio absoluto mi Señor Jesús, y al ser la ofrenda de alimento, el suministro de mi vida, y cuando hablamos de suministro, muchos si no lo tienen claro, es como cuando un vehículo anda con combustible. El vehículo está en perfectas condiciones, pero si usted no le echa combustible, usted no puede seguir avanzando. Tiene perfectas condiciones, pero para seguir avanzando, para no estar detenido, para no estar frenado allí, tiene que ir al suministro. Bueno, cada una de nuestras vidas pueden estar en el mejor estado, pero si no ponemos el suministro, que es la vida divina, no podemos seguir avanzando. Y vamos a perder lo que hemos avanzado, porque nadie puede estar, si no avanza, retrocede. Nadie puede estar en un punto neutro. El que no avanza, ¿qué está haciendo? Retrocede. Dígalo conmigo: el que no avanza, retrocede. ¿Y por qué retroceder si he avanzado hasta allí? Y eso me trae paz. Cuando yo estoy dando el holocausto al Padre, que es Jesús, lo que complace al Padre. Y cuando Jesús se comparte en mi vida, como el suministro de mi vida, como el nutriente de mi vida, como el alimento de mi vida, me trae paz con Dios. Y ahora tengo paz. Y ahora me gozo. Ahora disfruto. Cuando una persona va a la oración y no va por ese orden, no va por esa secuencia, ese hombre no va a encontrar el estado de paz que le da una tranquilidad y una seguridad inconmovible. Puede venir un ejército contra mí, puede acampar un ejército contra mí, pero no temeré, no temeré, porque tu paz está conmigo. ¿Sí, amén? Aunque acampe un ejército contra mí, no temeré, porque tú estás conmigo. Cuando Él está conmigo, mire, puede venir quien venga, porque cuando Dios está con nosotros, no hay de qué temer. ¿Me escuchó? Miren la secuencia de esta escritura. Es maravilloso. Yo le digo: Señor, qué tremendo que es tu amado Espíritu Santo en darnos la seguridad. Cuando estamos con Él, bien con Él, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Salmo 118. ¿De quién he de temer? ¿De qué he de atemorizarme? Está la paz. La paz es como un escudo, porque Dios es mi escudo y Él es mi fortaleza. ¿Sí, amén? Él es mi pronto auxilio, Él es mi libertador, Él es mi torre fuerte, Él es mi castillo, Él es todo para mí. Si estoy bien con Él, hay paz en mi vida. Bendito sea Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hay paz en nuestra vida. Hay paz en nuestra vida. Nadie podrá tocarte. Nadie podrá tocarte.
Gloria a Dios. Es maravilloso. Y claro, y ahí como Cristo en el capítulo 1 de San Juan habla que Él es la vida y la luz de los hombres. Es la vida y la luz. En 1:4, si me ayudan a leer. ¿Cuál? 1:4 de San Juan, primera no, perdón. En Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 4. En Él estaba la vida. ¿En dónde estaba la vida? En Él. En Él. Y la vida era la luz de los hombres. Claro. En Él estaba la vida, en Jesús. Así que cuando yo voy al suministro, voy al suministro de vida. La vida de Dios. Ya no me sostengo por mí. No me sostengo por mis habilidades, ni mis capacidades, ni mis pensamientos de ventaja. No. Es la vida de Dios que me sustenta, me cuida, me bendice. Y es la luz de los hombres. La luz. Él es la luz. Cuando yo voy al altar y paso por la secuencia de la escritura, que Él es mi holocausto, porque yo no lo puedo hacer. Él es mi holocausto y Él es mi ofrenda de harina, mi suministro de vida. Tengo paz, y por tener paz, la mente, el corazón, el espíritu se ilumina, porque Él es la vida y Él es la luz. Se ilumina mi corazón, se ilumina mi mente, se ilumina todo mi ser, porque Él es la luz. Al ser la luz de Dios resplandece en medio de las tinieblas. 5. La luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Pone todo en manifiesto. Se ve todo. ¿Me escuchó? Cuando una persona va a orar y se presenta con el holocausto y el suministro es la vida de Dios, cuando uno lee y ora y lee, porque la Biblia fue escrita en oración. Hay muchos que no lo saben. Entonces, si la lee, no la entiende. Tiene que orarla para que la entienda. Diga conmigo, a la Biblia, para que la entienda, tiene que orarla. Con un corazón de amor a Dios. Esto es un secreto. Es una clave. Una vez entró una maestra bíblica de una congregación para ver cómo entendíamos nosotros la revelación. Y se fueron toda la gente. Y quedé yo por aquí. Y bajé y era la única persona, entonces dije yo, ¿qué es lo que necesita? Quería hablar con usted. Sí, cómo no. Yo soy maestra bíblica, estoy dando un seminario en la iglesia tal y cual. Y me dijo, ¿y cómo hacen ustedes para la revelación? Le digo, qué lindo. Si ese es el interés que usted se haya quedado aquí, le digo, eso es maravilloso. Y como usted anhela, el que pide recibe. Y le digo, y esto de la revelación es que usted lea orando. Y cuando las lágrimas toquen su vida, es que el corazón y el espíritu se han unido. Y esa es la palabra revelada. Cuando sus lágrimas vayan a sus ojos, es porque el corazón se unió al espíritu y entendió la palabra. Ah, me dijo ella, no sé si en el orden de la decepción o en el orden de lo que se puede recibir,
pero a ella le pareció más interesante el descifrar palabras con el significado de un diccionario. Porque muchos de los maestros bíblicos que enseñaron religión, y la religión dice que la letra mata, más el espíritu da vida, se creen que es más importante el diccionario, el significado de las palabras y no la vida del espíritu. Por eso cuando tú estás en una fila de la religión, es muy seguro que Dios te va a dar una bofetada de amor para que te pongas en la otra fila. Porque Dios lo que quiere es que estés en la fila del espíritu. ¿Me escuchó? Hay muchos que por no estar en la comunión con el Señor se ponen en la fila de los que aprendieron de memoria la Biblia. Y la Biblia se aprende con el espíritu, con el corazón. Y te pasa algo para que te pongas en la fila que corresponde. ¿Me escuchó? Y sabe que esta señora no siguió siendo maestra bíblica después de ese tiempo. Fue una religiosa, se acabó, no pudo seguir enseñando. Yo digo, ¿usted quiere seguir teniendo la vida de Dios? Vaya con el holocausto al Señor, con esa secuencia que es el sacrificio absoluto, y siga siendo nutrido en el suministro del alimento que es Cristo, y va a tener paz. Y cuando tenga la vida de la paz en su corazón, va a ser luz, y la luz va a iluminar toda tiniebla que haya en su mente, en su corazón, en su espíritu. Él va a alumbrar toda tiniebla que haya. Así que cuando usted está orando, se va a acordar que fue grotesco con su esposa. Se va a acordar que usted no estuvo bien con la persona con que trató ayer, y va a pedir perdón, porque el Espíritu le hará ver lo horrendo que el pecado tiene en su vida. Todos tenemos dos cosas: la naturaleza pecaminosa y los pecados. Así que tenemos que entender que mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, tenemos la naturaleza de pecado, carne pecaminosa, y que las acciones son los hijos de esta naturaleza. Así que tenemos los que estamos en este cuerpo, tenemos a una madre, naturaleza de pecado, y las acciones son los hijos de esa madre. Cuando yo voy al Señor en la madrugada a ponerme en el altar del sacrificio, yo ahí soy iluminado si doy los pasos, y la luz me hace ver lo horrendo, lo feo del pecado en mi vida, y comienzo a arrepentirme, y comienzo a pedir perdón, y comienzo a decirle a Dios que no quiero vivir ese estado, esa condición, sino que quiero vivir un vivir santo. No quiero ofenderlo más. No quiero que el Espíritu se entristezca, que se apague en mí. La Biblia dice que podemos entristecer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos redarguye de pecado, quien nos da la convicción de juicio, de justicia y de pecado. Y la persona del Espíritu Santo tan sensible que cuando hemos ofendido, Él nos susurra que hemos ofendido. Y cuando vamos a la oración, la luz deja al descubierto nuestras ofensas, nuestros pecados. Por eso, mientras más en la santidad de Dios estamos, más fácil es que veamos nuestros errores. Más fácil es que veamos
nuestros pecados. Más fácil es que veamos nuestra naturaleza y nuestras acciones malas. Alguien que no va por esa secuencia no entiende lo que le pasa ni ve nada de lo que le pasa. Pero cuando nosotros vamos por esa secuencia de lo que dice el libro de Levítico y tenemos la figura de Jesús, entonces entendemos qué está pasando. Dios nos está perfeccionando. Dios nos está iluminando para que cada vez nosotros podamos tomarnos de Jesús y vivir más cerca de Jesús. ¿Me escuchó? Amén. Ahí en 1 de Juan capítulo 1 del 3 al 10 leemos y escuche usted la palabra del Señor. Pero primero 1.8, solo 1.8. Juan 1.8. 1 de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Si nosotros somos iluminados por la presencia gloriosa del Espíritu Santo y decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Porque la luz ilumina y deja al descubierto todo lo malo. Así que cada vez que estamos más cerca del Señor, más podemos vernos nuestros errores, nuestros pecados. Escuche ahora la Biblia, escuche. Sí. Del 3 al 10. Ahora del 3 al 10. Dice así. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ese? Claro, 1, capítulo 1. Perdón, del 3 al 10. Capítulo 1 del 3 al 10. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está, ¿vio? La comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. A través del Espíritu Santo que está en nosotros. Mire, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. claro, la enseñanza era del apóstol Juan a la carta universal de todas las iglesias para enseñarnos, para que tengamos gozo en nuestro corazón. Escuche. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. ¿Qué es Dios? Luz. ¿Qué es? Luz. Luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Y no hay ninguna tiniebla en él, porque esa rompe una teoría del Big Bang Sí, el Big Bang. El Big Bang. Darwin. Sí, no, Big Bang. Y otra teoría nueva de una religión. Dice que todo lo blanco tiene algo de negro y todo lo negro tiene algo de blanco, todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo tiene algo de bueno. Mentira. Diga conmigo mentiras. Mentira. Porque si Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en él. ¿Me escuchó? Amén. Gloria a Dios, escuche. El Yin Yang se llama ese ser. No, es una que no recuerdo ahora que... Pero se representa con eso, Leo. Con ese símbolo del Yin Yang. El símbolo del Yin Yang, claro. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Fíjense, qué tremendo. Porque si nosotros tomamos la secuencia del holocausto, que es el sacrificio total, absoluto al Padre de Jesucristo. Y Jesucristo, el alimento y el suministro nuestro de vida, que nos da la paz y que nos trae luz. Porque el pecado es tinieblas y si no se ve con la luz, no se puede ver. Por eso el mundo no ve que está en pecado. ¿Le parece todo lo mismo? Y lindo. Cuando su mujer le corrige algo, es porque tiene un poco más de luz
que usted. Usted no lo ve su problema. Y usted se justifica, dice, pero no es así como vos decís. Pero su esposa o su esposo, por estar más en la luz, más expuesto en la presencia de Dios, le está diciendo. Y muchas veces decimos, ¿por qué la palabra de Dios es motivo de enfrentamiento? No, porque el que ama no puede quedarse callado. Si yo amo a alguien, le tengo que decir de su error, de su pecado, porque lo amo. Porque amamos. Cuando usted viene a la iglesia, usted se descubre un montón de actitudes que no están bien conforme al matrimonio, conforme a los hijos, conforme a la vida. ¿Pero por qué? Porque viene a un lugar donde usted va ascendiendo, donde usted se va edificando, donde Dios lo quiere iluminar, donde Dios lo quiere llevar a ser un conocedor, un sabio de la palabra de Dios, para que la vida le sea muy fácil, porque es el manual de vida, el libro se abre su sello y se entra en su espíritu para enseñarle la vida de Dios. ¿Me escuchó? Y cuando uno vive con la vida de Dios, todo es hermoso. Hasta las cosas difíciles que nos pasan, dice a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a los que son llamados para su propósito. ¿Sí, amén? Amén. Por eso cada día que usted no viene a la iglesia, pierde una preciosa enseñanza. Pierde una oportunidad tremenda de avanzar, de edificarse, de tener la vida de Dios fluyendo en su vida. Por eso usted tiene que hacer una determinación. Si este año 2016 falté algunas veces, me propongo, pongo la mano en alto para declarar. ¿Cuántos van a poner la mano en alto? Para declarar que en el año 2017, por ninguna razón, por ningún motivo, voy a faltar a las reuniones del domingo, para gloria de su nombre, o a las reuniones donde Dios me convoque, para la gloria de su nombre. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Aleluya. Mire lo que dice. Bueno. Entonces, si la luz nos alumbra y decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Si Él nos ilumina, como Bien. es luz. Claro. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo. ¿Qué tenemos? Comunión. Si estamos en luz, ¿qué tenemos? Cuando yo tengo ganas de quedarme en casa, ¿qué es eso? Tiniebla. ¿Qué es eso? Falta de comunión. Falta de comunión. ¿Por qué querré quedarme yo y no tengo el deseo de? Porque estoy en tinieblas. Porque no me está alumbrando la luz. Porque si yo estoy siendo, dice, porque Dios es luz. Y si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Diga, unos con otros. Unos con otros. Yo voy a querer estar en esa comunión, porque la luz me alumbra y sabe mi espíritu que debo estar en comunión con la iglesia. Debo estar allí, no debo estar en otro lugar. El lugar más importante es la comunión con los hijos de Dios. La comunión más importante es estar en luz como Él está en luz y tener comunión los unos con los otros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Voy a querer estar ahí. No voy a faltar, no voy a faltar, no voy a faltar. Si quiero faltar es porque hay algo que está en tinieblas de mi vida. ¿Me escuchó? Es fácil descubrir cuando ya miro la hora y digo, no sé si me voy a bañar porque estoy cansado y busco alguna excusa más firme. No, cansado no me van a creer. Estoy... preocupado porque mañana, y si está preocupado por mañana, venga,
para que Dios le tome esa carga y usted sea fácil la situación. Ligero mi yugo, fácil mi carga. Aleluya, bendito sea Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde, dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. No esté preocupado, déjele la carga al Señor. Aleluya, venid a mí los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dale fuerte tu aplauso al Señor. Ponete de pie, alabalo al Señor. Dale la gloria. Honralo al Señor. Da un grito de júbilo, de aleluya. Un grito de guerra, aleluya. Toma asiento unos minutos más. Unos pocos minutos más. Y estaremos orando. Estábamos tan cómodos sentados que nos hace parar y los vuelve a hacer sentar. Pero es para que le des la gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando tu Señor te dice alcanzame un vaso de agua, qué lindo es levantarse rápido. Oh, bueno, pero hubieras tomado cuando siempre me ves así cuando estoy descansando. No, levántese y vaya a darle un vaso de agua. Su Señor se lo va a agradecer. Gloria a Dios. Claro. Y usted va a cobrar la cosecha al 100%. Usted está sembrando. Gloria a Dios. Claro. Es tan lindo vivir la vida de Dios porque usted le va a poner esfuerzo a todo. Yo no me permito quedarme sin dar mi esfuerzo, mi vida, en el suministro de vida que nos da Dios. Tenemos las fuerzas para no detenernos, para siempre estar listos, atentos, con el interés de Dios para mejorar, porque hay algunos que son muy buenos servidores para la otra gente y cuando es para la familia bajan los brazos y andan como quejándose. No, que ya me tenés cansado. ¿Por qué decirle así a la que la llevó al altar y prometió amarla toda la vida? ¿Por qué le dice ahora, me tenés cansado? Dígale a ver las mujeres, dígale, eso es para vos, querido. Hacete cargo. Y cuando te lo digo yo no te gusta, pero ahora que te lo dice el pastor, decirle, está de parte mía el pastor. Sí, no, el pastor estará de parte tuya. Cuando ustedes le dicen las cosas, ahí sonó el pastor. Pero qué lindo que es cuando el interior de nuestra vida recibe la luz. Y empezamos a tener la gracia de Dios, el amor de Dios, para vernos todas las ofensas. Mire, si decimos que Él es luz. Pero si andamos en luz. Pero si andamos en luz, vamos. Como Él está en luz, escuche. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está. Si estamos en luz como Él está en luz. Escuchen ahora, escuchen. Si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia en tiempo presente, ahora nos limpia de todo pecado. Así que somos limpios de todo pecado porque la secuencia de Dios le hemos dado el holocausto a Dios. Hemos buscado el suministro de Cristo. Tenemos el Espíritu de la paz de Dios. Ahora el pecado ya no tiene poder. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Somos limpios. Somos salvos, somos perdonados, hay paz, hay amor, hay fe, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria. Ahora sí póngase de pie, vamos a orar, aleluya, vamos a orar, vamos, abra su boca. Cuando vamos a orar, hay algunos que oran por telepatía, oran por telepatía así, cerrada su boca y oran. No, orar es hablar con Dios. Diga conmigo, es hablar con Dios. Y hoy vamos a hablar con Dios. Todo lo que pidieras orando, lo recibiréis, dice el Señor. ¿Sí, amén? Vamos a orar.
Porque el deseo de Dios es limpiarnos de todo pecado. Cuando ese día que sentimos de no venir a la iglesia, es porque la tiniebla del príncipe de esta tierra, Satanás, que ha cegado los entendimientos, quiere dejarte fuera del plan de Dios. Pero cuando tú estás iluminado, tienes comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Deje que el Espíritu Santo ahora entre en una comunión con Dios y con los hijos de Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay gente que ha venido en este año a los manotazos. Tal vez por la misericordia de Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Salmo 118, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, por eso has estado llegando. Pero hoy el Señor te fortalece, te ha mostrado la secuencia del libro de Levítico en la figura de Jesucristo, para que nunca más tú vivas en tinieblas, sino que vivas en luz y tengas comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo, la sangre de Jesucristo su Hijo, la sangre de Jesucristo su Hijo, te limpie de todo pecado.